A la revista informativa Democracia llegan Vicente Albornoz y Sebastián Oleas, conocidos como Los Explicadores. Para presentarnos, Clarito está, nos explican en sencillo las cosas difíciles de entender. En XFM y Democracia M da inicio, Clarito está. Amigos, bienvenidos. Acá a Clarito está con Sebastián Oleas, Vicente Albornoz. El dato de la semana, Sebastián, es un porcentaje. Y para complicarte más la vida, es un porcentaje negativo. Y para hacerte la vida sencilla, es 3,0%. 3,0% de negativo, ¿eso qué es, Vicente? Es una contracción. Ya. Es una caída. A propósito del programa. A propósito del programa, Sebastián. 3,0% negativo. ¿Qué es? O sea, menos 3,0%. Es lo que decreció el PIB del Ecuador en el primer trimestre de este año versus el primer trimestre del año pasado. Ok, entonces básicamente estamos comparando el PIB del trimestre primero del 2015 Correcto. versus el PIB del trimestre primero Del 2016. Y si comparamos esos valores en términos reales, el PIB del 2016 en el primer trimestre es 3% más chico de lo que fue Exactamente. el PIB del 2015. Si es que tú coges todo lo producido y lo valoras al precio, en realidad no es tan relevante a qué precio, pero al mismo precio en el 2015 y en el 2016, o sea, vas a tener lo mismo en los mismos precios, ¿ya? Ya. Barriles de petróleo, toneladas de camarón, toneladas de banano, toneladas de café, de cacao, número de vehículos, metros o kilómetros de carretera, metros cuadrados de vivienda, metros cuadrados de edificios, cortes de pelo, horas de educación primaria. Todas aquellas cosas que se producen en un país durante un tiempo determinado. Todo eso ¿A lo precios de mercado? valoras a precios de mercado, pero al mismo precio en el 2015 y en el 2016. Controlas por inflación. Y básicamente estás comparando producción. Estás comparando producción y eso dice que en el 2016, primer trimestre, de enero a marzo 2016, la producción en el país fue 3% menos que la producción en el país. O sea, la misma suma de hace un rato del trimestre número 1 del año pasado. Voy a hacer una pregunta de economista, es decir, una pregunta obvia. Adelante. ¿Esto es bueno o malo? Esto es malo, Sebastián. Esto es malo, Sebastián. Normalmente la respuesta que más damos aquí depende, ¿no es cierto? Es depende, ¿no? O sea... No, esto es malo. De cajón esto es malo. De cajón es malo por varias razones. Primero, el Ecuador lleva en realidad desde fines del año 2011, desde mediados del año 2011, cada trimestre crece menos. Una leve recuperación por ahí a fines del 2013, pero... básicamente, a partir del 2011 la economía ecuatoriana se desacelera. Se ha desacelerado. Medio intentó acelerarse un poquito a fines del 2013, pero en el fondo cada vez estamos creciendo más lento. Ya tuvimos un crecimiento negativo en el tercer trimestre del año pasado, un crecimiento negativo en el cuarto trimestre del año pasado. Ya, por lo tanto, cumplimos... El año pasado ya cerramos con 2 trimestres de contracción de la economía. Okay. Y ahorita tenemos el tercer trimestre consecutivo uno tras otro, ¿no? Tercer trimestre consecutivo de contracción económica. Y como te digo, básicamente desde el segundo trimestre del 2011 en adelante estamos creciendo más lento. Por ahí medio se aceleró un poquito al 2013, pero la cuestión es que cada vez crecemos más lento y estamos decreciendo ya desde hace 3 trimestres. ¿Puedo hacerte una pregunta? Espero tener la respuesta, pero adelante, por favor. Y es un poco una pregunta retórica. Adelante. O sea, primero la primera pregunta, ¿cuándo fue el terremoto? No, el terremoto fue ya en el segundo trimestre del año. El terremoto fue en abril. O sea, el terremoto no tiene nada que ver con los dos decrecimientos de los dos últimos trimestres de 2015 y el decrecimiento del primer trimestre de 2015. No, señor. No le podemos echar la culpa al terremoto. Es más, te podría dar la definición exacta o la definición más técnica. La economía se contrajo los 3 trimestres anteriores al terremoto. Perfecto. O sea, ya veníamos 1, 2, 3 trimestres consecutivos de caída cuando a mediados de abril pues fue el terremoto. Y lo otro, otra pregunta torcida. Adelante. Otra pregunta torcida. Espero tener una respuesta directa. Ok, acabamos de decir que la economía viene desacelerándose desde el 2011. Es correcto. Ok, por lo tanto, la caída de los precios del petróleo en el 2014, mediados, no tuvo nada que ver con esa desaceleración. No, quizás se volvió más rápida la desaceleración. Pasamos de que cada vez crecíamos menos a que de golpe dejamos de crecer. Ok. Pero en realidad ya te digo, así el último súper trimestre de crecimiento fue el segundo trimestre del 2008. Perdón, 2011. Ya. Segundo trimestre de 2011 crecimos casi al 9%. Wow. Eso era otro mundo, ¿no? Era otro planeta en el cual vivíamos a mediados del 2011. Pero resulta que desde ahí
un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos. Entonces tú ves claramente desde esa fecha hasta el último dato que nos ha dado el Banco Central una desaceleración. El que la economía primero creció más lento, más lento, más lento, más lento, más Y lento. después empezó a De achicarse. golpe, para ser exactos, en el segundo trimestre de 2015 ya no creció. Cero. Fue virtualmente cero, fue 0,0 algo. Y desde el tercer trimestre de 2015, cuarto trimestre de 2015, primer trimestre de 2016, el crecimiento es negativo. Ok. Entonces creo que habría que empezar a buscar otras excusas, ¿no es cierto? Sí. Y O sea, ni el terremoto, Sebastián, ni la caída del te petróleo. voy a dar dos datos más. Insisto, el único dato de la semana que hemos presentado es menos 3,0%. Es la caída del PIB del primer trimestre de este año versus el primer trimestre del año pasado. Pero te voy a comentar dos datos. Los otros 3 países que usan el dólar en el continente americano son Ya. Estados Unidos, que va a tener un crecimiento positivo, El Salvador, que va a tener un crecimiento positivo, y Panamá, que va a tener un crecimiento alto. No solo positivo, sino alto. Ok, y ya tuvimos un programa en el que tratábamos de echarle la culpa al dólar y no resultó, ¿no es cierto? No, resulta que no es el dólar, no es el precio, Petróleo. no solo el precio del petróleo. No, la economía es se ha del contraído. terremoto. Y Sebastián, te insisto, el dato que te di Es malo. es malo. Malísimo. Es malo. Qué pena decirlo, pero que no hay aquí un tal vez, un pero, No, un no, quizás. esto es malo. Es un mal dato. La economía se contrae y es el peor dato de crecimiento de la economía desde que nos dolarizamos. No ha habido una caída tan fuerte de la economía desde que estamos dolarizados. Ok. Sebastián, tenemos que interrumpir el programa por un instante. Volvemos, pero no se olvide. ¿Produbanco? Grupo Promérica. Amigos, estamos otra vez con ustedes. Un gusto estar aquí. Estamos hablando de crisis, recesiones, contracciones, Un malas tema épocas, súper entretenido. malas épocas económicas y encima les pusimos al comienzo una canción de AC/DC, AC/DC, grupo de rock pesado norteamericano. No, es australiano. Perdón, Vicente, ¿en serio? Perdón que te corrija. Qué es buena australiano. corrección. Estaba Es totalmente australiano. desinformado. Se acaba ok. de quedar sordo el vocalista. Fue reemplazado en la gira norteamericana por Axl serio? Rose, ¿En que serio? se había quebrado la pata y cantaba sentado. A ver, un Patético. ratito. El cantante de AC/DC se quedó sordo. Pobre hombre. Sí, no, o sea, después de conciertos a tantos decibeles, terminaron ¿En serio? destruyendo el oído. Sí, y ya no. Esta es la versión cantante de Mohamed Ali. Correcto. O sea, es lo peor que te puede pasar. Qué horror. Pero sí. Entonces estaban bastante tristes. Hay otro. Pero bueno, les pusimos una canción de AC/DC que la volvemos a repetir. Un corto pedazo de... ¿Cómo se llama la canción? Place in a bad place to be. Ok, Sebastián, entonces ahora, después de que tú me hiciste preguntas sobre el dato de la semana, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver esta canción que se llama El infierno no es tan malo? Excepto, no está De malo. AC/DC, traduciéndole, grupo australiano que nos acabamos de enterar. ¿Qué tiene que ver eso con recesiones, contracciones, depresiones económicas y malos tiempos para los negocios? Voy a traer la libertad de citar literalmente al gerente del Banco Central, Diego Martínez. Adelante. Y esto fue el 22 de julio en El Comercio. ¿Ya? Dice, esto no son palabras mías, son de Diego Martínez citadas en El Comercio 22 de julio del 2016, gerente general del Banco Central. Hablamos sobre recesión a propósito de las declaraciones del gerente del Banco Central y él dijo, hay que saber dimensionar que es un periodo de desaceleración fuerte y una verdadera crisis económica. Ok. Uno. Y después dijo, para que estemos en crisis se debe registrar más de 2 trimestres de crecimiento negativo interanual, Ya. tasas anuales mayores al 30% de inflación o deflación, reducción de depósitos y créditos mayores al 20% anual y crecimiento anual del desempleo mayor a 2 puntos porcentuales. Eso fue lo que dijo literalmente. Ok, esa es la definición que el señor gerente del Banco Central nos da como recesión o crisis. 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 Muy bien. ¿Sí? Pero más allá de discutir lo que dijo el gerente del Banco Central, hablemos en general de recesiones. ¿Qué es lo que entienden los economistas por recesiones? Ok. ¿De acuerdo? Entonces, más que calificar las declaraciones de Martínez, veamos lo que la teoría económica dice sobre recesiones y crisis. Y básicamente la palabra crisis viene del griego, que significa decisión. 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 Ok. Básicamente, Más crisis el- es ya. decidir, decisión. ¿Sí? Entonces, chequeando un poco el diccionario de la RAE, Real Academia Española, Ok. ¿sí?
La crisis está definida por lo siguiente: cambio profundo y de consecuencias importantes en un proceso o situación en la manera que estos son apreciados. Por ejemplo, crisis de la estética renacentista. Ese no nos sirve. 2. Intensificación brusca de los síntomas de una enfermedad. Crisis asmática, alérgica, epiléptica, de tos, etc. Ya. No nos da claro. No, hasta ahora no. Situación mala o difícil. Ok. Un equipo en crisis. Por ejemplo, Ok. el fútbol. ¿Sí? Ya, un equipo que ha perdido Por ejemplo, 5 partidos seguidos. Te está en cuento a crisis. propósito que esto no es un programa de fútbol. Ya. ¿Tú sabes cuál es el equipo que está en el último lugar de la B? En el Ecuador. No, pero tú me El, vas a dar. El Deportivo Quito. Está en el último puesto O sea, de la está a Serie un B. paso de saltar a la segunda división. Híjole. Y eso sí es de un pozo bien profundo. Duro de salir. Del cual, Exacto. en los últimos años, solo el Aucas El salió Aucas hace ha logrado tiempo. salir. Sí, y le Pero costó con tiempo. un gran esfuerzo, sí. Y eso nos lleva a la siguiente definición. Situación política en que uno o más miembros del gobierno dimitido han sido destituidos. Crisis ministerial. Crisis de gabinete. Exacto. Y ahora sí viene la que. Ya. En economía. En economía. Reducción. Definición, un ratito. Sebastián nos va a leer la definición de la Real Academia de la Lengua Española de lo que es crisis económica. Exacto. Y la Real Academia de la Crisis. La Real Academia de la Crisis. Dice, ¿no? ¿Ok? Reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. Muy bien. ¿Ok? Es una interesante definición. Es la definición de quien es básicamente el árbitro del idioma español. Entonces, vamos a quedarnos con esta definición, la definición número 5. Si tienen dudas, visiten la página web. Y vamos a ver qué dicen los economistas. Entonces, de acuerdo a esta quinta definición, ¿no? Entonces, lo clásico, la clásica definición de crisis o recesión, ¿sí? Ya. Porque son intercambiables los dos términos, 2 trimestres consecutivos de contracción en el PIB. ¡Uah! Pero acabamos de reportar que tuvimos 3 trimestres consecutivos. Ok, entonces clasificamos. Sí, clasificamos. Bueno, Clasificamos, vale. desgraciadamente sí clasificamos. Perfecto. Quítale el entusiasmo del sí, clasificamos. Ponle sí. Y lo que es clasificamos. interesante es que esta definición de recesión Ya. data del año 74. ¿Y quién la definió? Un señor de apellido Shiskin, Julius Shiskin, Ya. un economista que trabajaba para el equivalente del INEC en los Estados Unidos, que es el Census Bureau. Ujú. La oficina de censos de Estados Unidos. Exactamente. Ya. Y él en el año 74 escribió un artículo para el New York Times en el que trataba de buscar, aquí voy a usar la palabra inteligente del día, una definición heurística. Ok. Que es básicamente Muy bien. Sebastián acaba- una definición a dedo, una definición rápida de lo que es crisis. Sebastián acaba de ganarse el premio a la palabra más complicada de los últimos 5 programas. Exactamente. Heurístico. Heurística. Y él es el que dice, bueno, si hay 2 trimestres consecutivos de desaceleración en la actividad económica, Ujú. eso debería ser una crisis Ok. o una recesión. ¿Ok? Hay otras definiciones que corresponden a un aumento, por ejemplo, entre el 1,5 y 2% en un periodo de 12 meses del desempleo. Sí, que es un poco lo que dijo Martínez en algún momento. Mezcló un montón de cosas, Martínez. Sí, en su sí, definición, Y en los Estados Unidos, si alguien pregunta, esta cita corresponde a un economista también australiano, Saúl Slake, en el 2008. ¿Sí? Ahora, nosotros no tenemos esto, pero los Estados Unidos tienen una cosa que se llama el National Bureau of Economic Research. Que es algo así como el Consejo de Investigaciones Económicas Y ahí aterrizan Nacionales. los mejores economistas del país. Sí. Sí, o sea, no está cualquiera ahí, están los mejores economistas del país y publican un montón, de ahí sale un montón. O sea, hay muchos recursos para publicar ahí y hacen investigación. Y dentro de esto hay una cosa que se llama el Comité de Fechado del Ciclo Económico. O sea, una traducción de Ok. The Business Cycle Dating Committee. Ok, del día. estos señores son los que te dicen, estamos en recesión. Exactamente. Y ellos se encargan de poner fecha a la recesión. Ellos se encargan de ponerle nombre a la situación en la que estás. Exactamente. ¿Ya? Y le ponen fechas exactas, Sí, ¿no? dicen, ¿Cuándo empieza y cuándo se termina? El 25 de marzo a las 3 de la tarde No, empezamos. tampoco. No, tienen datos mensuales. ¿Sí? Ok, entonces dicen en marzo arrancó la recuperación. Exacto. La Y recesión. el NBR, el National Bureau of Economic Research, dice en su definición de crecimiento significativo en la actividad económica a lo ancho de la economía durante varios meses. Es una buena definición. ¿Sí? Y básicamente, esta desaceleración en la actividad económica se puede apreciar en variables como el PIB real, que es lo que reportamos hace un momento. Que ¿Sí? cayó en 3% y es el tercer trimestre consecutivo en que cae. Exactamente. El ingreso real, Ok, que es lo mismo, pero la parte de vista del otro lado del ingreso. el empleo, Ok. ¿sí? La producción industrial, Perdón, Sebastián, solo ¿cuál empleo habla él? ¿El empleo adecuado? ¿El subempleo? el empleo. Ok, gracias. No hay esas categorías. Muy bien. Empleo. ¿Sí? Ok. Hay empleo y desempleo. Ok. ¿De acuerdo? Producción industrial, básicamente la actividad industrial. Y finalmente precios a los mayoristas. Ok. Y también el Reino Unido tiene una definición, que es la misma que adopta la Unión Europea,
que es 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo. O sea, a ver, Estados Unidos es más o menos la cuarta parte de la economía mundial. La Unión Europea es algo así como 1/3 de la economía mundial. Por lo tanto, estamos hablando de que la definición que utilizan algo así como... 7/12 de la economía mundial. Sí, 7/12 de la economía mundial, exactamente. O sea, un poco más de la economía, de la mitad de la economía mundial. Usan como definición de crisis o recesión o contracción económica. Básicamente 2 trimestres consecutivos de caída de la producción. Sí. O sea, y ya andamos en el tercer Habría que trimestre. preguntarles quizás a los chinos cómo lo definen. Ya, pero estamos hablando de que más de la mitad de la economía mundial utiliza esa definición. Exactamente. Ok. Entonces, si es que se utilizara las definiciones de los europeos o de los gringos, Básicamente estamos en recesión. estamos en crisis. Exacto. Ok. ¿Sí? Ya. Ok. Entonces, ahora sí miramos más de cerca esta desaceleración de la actividad económica. Básicamente uno podría ver los componentes del PIB, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si se desacelera el PIB o empieza a contraerse el PIB, podríamos ver una contracción en el consumo, contracción Obvio. en la inversión, Sí, bueno. contracción en el gasto del gobierno y contracción en las exportaciones netas también. ¿Sí? Entonces, básicamente, todos los componentes del PIB, si vemos la identidad Sí, de contabilidad nacional, los PIB dos. es igual a consumo más inversión, más gasto, más exportaciones netas. Exacto. La idea es Todos que componentes- se contraiga más de uno, ¿no? O sea, si Exactamente. solo se contrae uno, capaz que no es una crisis, sino es un tema específico, sectorial, Claro. pequeño. ¿Ya? Y detrás de estos componentes del PIB están los conductores, si quieren, lo que empuja a que estos decrezcan, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, está el niveles de empleo Ujú. y la calidad del empleo, que está asociada a las habilidades de los trabajadores, la tasa de ahorro de los hogares. ¿Sí? Ya. Decisiones de inversión. Las empresas Las están empresas privadas. comprando máquinas o no están comprando Están- máquinas. Las tasas de interés también. Sí, Pero no en nuestro medio, ¿no? Están sí, en nuestro fijas, medio están ¿no? controladas, no, Exacto. no tiene sentido. Si existen cambios demográficos también. ¿En qué sentido? O sea, Que si la se gente está contrae la migrando hacia población, por ejemplo, si la afuera. gente está yendo, chao. Ya. Me voy del país porque aquí no hay oportunidades, probablemente se adelante a una contracción económica o a esta desaceleración. Y políticas del gobierno también. A ver, Pueden espera, ser... Dame un segundo. Sí. Entonces, tenemos ahí una serie de definiciones de qué es una crisis. Exacto. Y sería interesante, después de una corta pausa, empezar a ver hasta dónde el Ecuador está o no está en crisis, según esas diferentes definiciones, ¿no? Correcto. Vamos a volver luego de una corta pausa. Volvemos enseguida. Ya volvemos. Clarito está con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz, hablando de economía, y esta vez estábamos hasta con música de AC/DC, grupo de rock pesado australiano, que ya no son tan jóvenes, ¿no? No, Sebastián, están bordeando la sesentena y te voy a más. hacer un pedido especial. ¿Podríamos para la próxima tener como dato de la semana la edad promedio de AC/DC y de los Rolling Por Stones? supuesto. Es una prueba viviente de que las drogas no matan. Ok. Muy bien. A ver, Por favor, ese comentario fue inapropiado. yo voy a hacer una consulta a nuestros oyentes. Yo no sé si es que entre nuestros oyentes haya alguien que haya estudiado geografía. ¿Algún geógrafo dices tú? Sí, un geógrafo. Ya. Porque la pregunta que tengo yo es, ¿qué es una colina? ¿Qué es una loma? ¿Y qué es una montaña? ¿Ya? Estoy seguro que para los tres términos existe una definición. Específica. Claro, no sé, una colina es algo que desde tu base para arriba solo crece, no sé, me invento. A lo mejor tiene que ver con el origen 200 también. metros. Una montaña es más de 200 metros. O sea, simplifiquemos la pregunta, Sebastián, así, para hacerlo en quiteño, 100% en quiteño la pregunta, ¿el panecillo es una montaña, una loma o una colina? Ok. ¿Ya? Pero, ¿por qué hago yo esta pregunta? Porque estoy seguro que es cuestión de definición. ¿Puedo adelantarme un poco a lo que nos va a contestar el geógrafo? ¿Qué nos va a contestar el O geógrafo? sea, básicamente, no sé qué altura tiene el panecillo, ¿Ya? pero básicamente el panecillo, no sé, cerro o colina, ¿Ya? ¿sí? Es una eminencia del terreno, es una definición de Sí, Wikipedia, que en general no supera los 100 metros desde la base hasta la No, cima. pues el panecillo es una montañota, entonces usa esa definición. Espérate. ¿Ya? Sin embargo, en algunos países de Sudamérica, nosotros, ¿Ya? y Centroamérica, ¿Ya? al norte, se nombran como cerros algunos picos que incluso superan los 3.000 metros de altitud. Ah, pero espérate, a ver. El punto es... O sea, hay una definición. Exacto, hay una definición. Ok. Pero, perdón,
No hay una, hay varias definiciones. Exacto. Hay más de una definición de qué es una montaña, una colina, un cerro, una loma, ¿ya? Ujú. Por lo tanto, puede haber más de una definición de qué es una crisis. Totalmente. Ok. Entonces, en base a las definiciones que hemos visto, los gringos, los Los australianos, los europeos, vamos analizando un poco más la situación del Ecuador y qué nombre ponerle. Ujú. La montaña. ¿Recesión? No, la montaña, ya me desconcentré. Estamos hablando, sí, sobre recesiones y crisis. Exactamente. Veamos la situación del Ecuador y vamos analizando. La idea es de algún rato ponerle el nombre. Exacto. Ujú. Ahora, ¿quieres que veamos los datos de Ecuador? Adelante. O vemos un poco más en detalle en general. En general, sigamos en general para terminar en el Ecuador. Mira, hay un economista que se llama Richard Koo, que es un taiwanés, ¿Ya? que estudió en los Estados Unidos, pero trabaja en Japón, Ok. que es economista jefe del Nomura Research Group. Nomura es un banco de inversión Ya. importante, ¿sí? Y él dice que, básicamente, bajo condiciones ideales, él tiene una teoría de la recesión, se llama de la recesión de la hoja contable, pero no voy a entrar en eso, lo podemos explicar otro día, ¿sí? Y él dice que bajo condiciones ideales, una economía debe tener a los hogares como ahorristas netos, ¿Ya? ¿sí? Al sector corporativo como prestamista neto, O sea que los hogares le presten a las empresas. Exactamente. Suena sensato. el presupuesto del gobierno casi balanceado ¿Ya? y finalmente y las exportaciones netas cercanas a cero. O sea, la diferencia entre El importación balance, y la exportación balanza es pequeña. comercial balanceada. Y eso es... Este, digamos, sería Lo ideal. óptimo. O sea, sería una economía sin desbalances. Ya, ¿Ok? perfecto. Pero cuando existen desbalances, Ujú. ¿sí? En estas relaciones, puede desarrollarse una recesión en un país o generar recesiones en otros países. Ya. ¿Sí? O sea, países muy grandes, de los cuales tienes países chicos que dependen de estos países muy grandes que entran en estos desbalances, pueden infligir desbalances en otras economías y generar recesiones en otras economías. Sin duda. ¿De acuerdo? Ahora, y por lo general, a lo que se refiere Kuhn es que el trabajo del gobierno, cuando está enfrentando estas recesiones, es tratar de balancear estos desbalances que se podrían generar. Ujú. ¿Sí? Ahora, simplemente para notar, para que veamos que somos balanceados nosotros también, esta definición del NBR, ¿sí? Y la definición de esta de 2 trimestres consecutivos de caída en el De los producto, ingleses y los tiene europeos. algunos problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, son trimestres. Ujú. Y a lo mejor con información con mayor frecuencia no podrías tener esa conclusión. Ya. ¿De acuerdo? Y para eso entra el NBR, que hace datos mensuales, que te puede decir precisamente cuándo empieza y cuándo termina. Y lo otro es que, por ejemplo, te voy a poner un caso, supongamos que tienes tú en un trimestre contracción de 5%, Ujú. en el siguiente trimestre crece en 1%, y en el siguiente trimestre vuelve a caer en 5%. Es un desastre. Es un desastre económico, pero Pero no te cuadra en la definición. En la definición de recesión. Bueno, pero en el caso ecuatoriano son 3 trimestres consecutivos. O sea, Exacto. ahí no hay problema de aplicar la definición. Entonces, para ampliar un poco el tema este de las recesiones, la teoría económica actualmente se está fijando en 3 dimensiones, las 3 Ds Ya. en inglés, ¿no es cierto? Depth, Duration and Diffusion, que es básicamente duración, profundidad y difusión. ¿Qué tan difundida está la recesión en la economía? Porque pues a lo mejor tienes sectores de la economía que están Claro. muy deprimidos. Se comprimió el sector petrolero, pero el resto de pero el sectores resto están boyantes. expandiendo. O sea, entonces, para saber si se trata de una recesión o no, tienes que fijarte en distintos sectores de la economía. ¿Cuánto duran estas recesiones? ¿Sí? ¿Y qué tan profundas son estas recesiones? Que es lo que básicamente lo que se encarga el NBR. Ahora, nosotros como país no hemos hecho esto, a lo mejor sería bueno hacer este ejercicio. De buscar ponerles fechas. ¿verdad? Exactamente. Ponerle un nombre a la situación económica. Ya. Hoy estamos en crecimiento, hoy estamos en recesión. Y hoy empezó en estamos tal, bla, bla. fecha y terminó en tal fecha. El NBR lo ha hecho. Para Estados Unidos. Sí, y básicamente lo que ha descubierto, que en los últimos 50 años, ¿sí? Las recesiones duran en promedio 11 meses. Ok, qué largo. Es una recesión que promedio dura 11 meses. Ya. Pero es la mitad de lo que duraban durante el siglo XIX. Ahora las recesiones son más cortas, Ya. por ejemplo. Las expansiones, que es lo que ocurre cuando no estás en recesión, también duran más del doble de lo que lo hacían en tiempos pasados. Ah, qué interesante. Sí. Entonces, los países industrializados, Estados Unidos sobre todo, tiene ahora menos crisis y más O sea, expansiones. tiene crisis Tiene crisis más cortas y más expansiones cortas y más expansiones largas. más largas. Ok, Sí. muy Y bien. es a lo mejor las explicaciones que hacen es probablemente que hay sectores que son más prominentes en la economía, sobre todo el sector de servicios, que son menos afectos a crisis sectoriales, digamos. Ah, Sí. puede ser. Una de dos. ¿No? Y en la medida en que estos sectores se vuelven más importantes en la economía, te llevan a que las crisis sean menos profundas, menos duraderas y que se repandan menos o se expandan menos en la economía. ¿Sí?
Y lo otro que ocurre, o la otra explicación, es que los gobiernos tienden a intervenir mucho más en la economía de lo que lo hacían antes de los años 30. Bueno, evidentemente después de la gran crisis de los años 30, los Que eso gobiernos sí fue una se involucran depresión, más. básicamente. Claro, Sí. eso fue una gran crisis. Ahora, tema importante, las recesiones ahora son más globales. No le toca solo a un país, sino a Exactamente. Y simplemente porque los mercados financieros están más interconectados y los flujos comerciales también son más grandes. Y O sea, dado- normalmente si le afecta a un país, le afecta a otro. Exactamente. ¿no? Y ahora nos Bueno, tenemos que ir a una pausa. Fíjate que hace, Ujú. solo como dato curioso, antes de que exista el ferrocarril en el Ecuador, las crisis económicas en el país a veces eran regionales, Localizadas. Resulta que tenías que quebraba un banco en Riobamba y la zona alrededor de Riobamba en crisis, pero el resto de la zona del país No pasaba que nada. tenían poca relación económica no necesariamente entraban en crisis. O tenías un boom de exportación cacautera y Guayaquil tenía una época de crecimiento, pero bien podía No la pasa zona nada en de, la Sierra Central. de Cuenca seguir en crisis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es el hecho de estar más conectados, pero volvemos luego de una corta pausa este momento, pero no se olvide, ¿Tu banco? Grupo Promérica. Amigos, volvemos, estamos con Sebastián Oleas y Vicente Albornoz aquí en Clarito Está. Queremos agradecerles a todos ustedes por cada vez que se han contactado con nosotros. Queremos agradecerle mucho a aquel oyente que nos pidió que usemos como dato de la semana El número de veces que digo correcto. el número de veces que Sebastián dice correcto. Pero queremos agradecer a todos los que nos han comentado últimamente en el Twitter, en el Facebook. Sigan escribiéndonos. Seguiremos comentando de economía. Perfecto. Por más que nos Ahí lo pidan... dije perfecto, dije otra vez. Muy bien. No, pero dije correcto, que no es la palabra, eso es nada, perfecto. ¿no? Y si nos piden que hablemos de fútbol, creo que no les vamos a hacer caso. Sí, porque o- hay gente que sabe bastante más del tema. O podríamos invitar a alguien que nos hable de fútbol y economía. Eso es una buena idea. Por ejemplo, cómo el Independiente el Valle lo logra. Es una O interesante el Leicester en Inglaterra. Es una muy interesante idea. Podemos relacionar lo que es economía y fútbol. Perfecto. Pero bueno, estábamos hablando de crisis, recesiones, contracciones, depresiones y pesadillas económicas. Sí. Adelante. Y ya habíamos, o sea, creo que hemos tratado de dar una definición de lo que es una recesión. Y es una decisión, ya iba a decir, una definición bastante, no sé si universal, pero es bastante aceptada entre los economistas. Hicimos básicamente el cálculo, 7/12 de las economías de este país, o sea, el PIB. Las economías que producen el 7/12 del PIB aceptan... Quienes controlan bastante más, no bastante, quienes controlan un poquito más de la mitad de la producción del planeta, usan como definición de contracción o de crisis o de económica. recesión, 2 trimestres consecutivos de reducción del PIB. Pero sabes que a mí me gusta mucho el referirnos a la autoridad de la lengua española, ¿no? Y la Real Academia de la Lengua, tú bien dijiste, Sebastián, En su definición número 5, dice crisis económica es reducción en la tasa de crecimiento de la producción de una economía o fase más baja de la actividad de un ciclo económico. ¿ok? Entonces, Bastante claro. sí, está bastante claro, ¿no? Entonces, la siguiente pregunta es, bueno, ¿cómo estamos por casa? ¿Estamos o no estamos en recesión? Ya dijimos que se había contraído... Repitamos el dato de la semana, menos 3%. Ujú. Tercer trimestre consecutivo que si comparamos un trimestre con el mismo trimestre del año anterior, la economía ha caído. Exacto. Entonces, tercer trimestre consecutivo de contracción económica. Ujú. Ahora, te voy a dar un dato más, Sebastián, y es que el Banco Central publica, cuando antes de sacar los datos muy detallados del PIB, pero publica el PIB con un nivel de 18 sectores económicos, ¿no? Entre los que están agricultura, comercio, construcción, manufactura, transporte, servicios O financieros. sea, Estoy básicamente, hablando- imagine la economía ecuatoriana sectorizada en 18. Sí. Pesca, electricidad y agua, servicio doméstico, etcétera, 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 ¿no? Servicios de educación. Dividen 18 sectores, Sebastián. 18 sectores de la economía. Y según el mismo Banco Central, el primer trimestre de este año, de esos 18 sectores, 15 produjeron menos que el primer trimestre del año pasado. Perdón. 13. 13 produjeron menos que el primer trimestre del año pasado. Y solo 5 Solo 5 crecieron. tienen crecimiento positivo. Entonces, te podría decir que no solo que caímos en 3%, sino que son muchos los sectores que aportaron a la caída, ¿no?
13 de 18 sectores aportaron a la caída de la economía. Y claro, el más grande de los sectores de la economía ecuatoriana, petróleo y minas, también cayó. Cayó en 2,5%. ¿No? Entonces tenemos que sí hay una caída, evidentemente hay una caída. Ya está un poco esta. Y no es solo así que cayó un sectorcito Correcto. por ahí, no es que hay un desastre en el área de la pesca. No. Son 13 de 18 sectores contrayéndose, solo 5 creciendo. Y ahí un poco nos ayuda a ajustar la definición que hace el NBR, que es profundidad, duración Y difusión. Y aquí está bastante difundida, digamos, esta contracción, ¿no? Ahora, Sebastián, hay una cosa importante. ¿Qué tan profunda es esta crisis, no? Bueno, te voy a dar un dato que es importantísimo y es que la población ecuatoriana, más o menos, en números redondos, está creciendo al 2% anual. Tal vez estoy redondeando, tal vez sea 1,6, 1,7, bueno, pero redondeémosle a 2% anual. Si la producción en el país cayó en 3%, significa que el PIB por habitante cayó en 5%, porque tienes que sumar el crecimiento, claro. O sea, hay más gente y hay menos producción. Entonces, en números redondos estamos hablando de que el PIB por habitante cayó en 5%. O sea, a mí eso me parece profundo. Básicamente, el año pasado teníamos 100 y este año tendremos 95 para cada por uno. Habitante. Por habitante. Por eso, para cada uno 95, el año pasado había 100, ahora hay 95. Entonces, como que sí suena que la crisis es, 1, continua, 3 semestres continuos de contracción. 2, profunda, una caída del PIB por habitante de 5%, que es grande. Es grande. Y finalmente difundida o diseminada o 13 amplia. de 18 sectores tienen crecimiento negativo. Y todo esto según información del Banco Central, como decía. Y ahí quisiéramos referencias a 2 programas que hicimos antes. Uno que hicimos sobre el desempleo, el empleo adecuado, el desempleo... No, o el empleo no adecuado, el empleo inadecuado. Y claro, lo que podemos describir era que el empleo adecuado está estático, no cambia mucho. El desempleo no cambia mucho. El desempleo no cambia mucho. Tenemos el empleo adecuado, ese sí cambia. Correcto. Sí. Y el empleo no adecuado también cambia mucho. Que este sector, digamos, no sé si informal, pero digamos... El ajuste. El ajuste. ¿Sí? Entonces ahí hay un tema de empleo que ha ido empeorándose. Correcto. ¿Ya? Sí. Y lo otro, el tema de precios. No sé si te acuerdas que hicimos un programa sobre precios de inflación. Y hemos dicho que el último reporte de inflación era que la inflación había crecido durante el mes de junio. Pero lo que nos llamaba la atención es que por lo general es un mes de baja inflación, pero en este caso teníamos alta inflación por el tema de los impuestos. ¿Sí? Ahora, 2 cosas que quisiera, antes de terminar el programa, 2 cosas que deberíamos fijarnos. Y es un tema que John Maynard Keynes desarrolló y que llamaba el tema de los espíritus animales, que es el impacto psicológico de las crisis o de las recesiones. El pesimismo irracional o el optimismo irracional. Que puede invadir a un país porque se siente que las cosas están bien y todo se siente bien. Y aquí 2 datos, uno que tiene que ver con los consumidores y otro con el sector empresarial. Entonces hay una cosa que se llama el índice de confianza del consumidor, que lo calcula el Banco Central del Ecuador. En mayo se ubicó en 26,9 puntos, 1,5 puntos menos que el mes anterior. ¿Ok? Ya, o sea, la confianza empresarial, dice. No, este es del consumidor. Sí, está cayendo. Y mejor aún, o sea, no sé si mejor aún, peor aún. Este valor de 26,9 puntos es 13,6 puntos menor que en mayo del 2015. O sea, si comparamos con un año en mayo del 2015... entonces tenemos, la economía se contrae por un tiempo profundamente y en todos los sectores y encima los consumidores sienten una menor confianza en la Claro, y probablemente lo que hagan los consumidores es que consuman menos. Nomás. Pero ahorran, claro, porque sienten que vienen malas épocas. Y eso hace que empeoren las cosas. Y lo otro es que el Comité Empresarial Ecuatoriano publicó una encuesta de 150 empresas, 35 sectores fueron encuestadas en el primer trimestre, se demoraron un poco, que es igual que el Banco Central. En conjunto esto representa 8.248 millones de dólares en ventas, estos 5 sectores, y dan empleo, esto según el Comité Empresarial Ecuatoriano, 51.885 personas. Y dice que básicamente entre las causas señaladas por los empresarios sobre cómo está yendo la economía, pesa muy poco la precisión del dólar, es lo que perciben ellos, y la crisis económica, cada uno con 4 y 15% respectivamente. Ya. Pero le echan mucho la responsabilidad a la incertidumbre y la desconfianza, que es básicamente lo que tú esperas que pase, ¿no? Claro. ¿Sí? Tienes susto, no sabes qué va a pasar, te pones preocupado y sientes que estás en crisis. Sí. Y sumados al incremento de costos, precios altos por impuestos y restricciones comerciales, llegan al 38%. Esas 2 razones tienen un 38% de una explicación de por qué andan mal las cosas. Ok, Sebastián, voy a hacerte una pregunta súper directa y espero una respuesta casi monosilábica. ¿Estamos en crisis? Sí. Estamos en crisis. En eso estamos totalmente de acuerdo.
Amigos, estamos en Clarito Está. Nuestra opinión es que sí estamos en crisis. Es bastante evidente que Es una estamos opinión, en crisis. pero estamos en crisis. Acabamos de dar algunas razones. Ha sido un gusto estar con ustedes. Síganos escribiendo @Clarito Está en Twitter o Clarito Está en Facebook, programa de radio. Perfecto. Una buena semana. Correcto.